matriz de Papel Prensa. Por el contrario, los intentos judiciales por hacerlo sufrieron fuertes reveses. Una tapa del diario Crónica de octubre de 1986 decía que el diario se editaba con el papel más caro del mundo. Era una primera reacción pública de un diario masivo. El otro diario que asumió la denuncia fue Ámbito Financiero. Su fundador y director, Julio Ramos, escribió en 1992 un libro imprescindible que detalla esa historia, Los cerrojos a la prensa. Escribió el periodista Jorge Lanata, exdirector de Página 12 y Diario Crítica, en 2007. El resto de los cupos para poder comprar papel nacional barato se decide en las reuniones de directorio de la empresa. Casualmente, los cupos siempre coinciden con los diarios asociados. La presidencia y vice de la empresa se alterna desde hace años entre Julio César Zaguier, CEO del diario La Nación, y Héctor Mañeto, de Clarín. Papel Prensa es una sociedad anónima. Digamos, esa sociedad anónima tiene un estatuto en el cual dice que puede haber entre 8 y 10 directores. De esos directores, 3 los nombra el Estado Nacional y al resto de los directores los nombran los accionistas privados. Digamos, hoy el directorio de Papel Prensa tiene 10 directores, de los cuales 3 son nombrados por la presidenta y los otros 7 representan a Clarín y a La Nación. Digamos, porque los otros accionistas que están hoy decidiendo en las asambleas son Clarín, La Nación y Simeco, digamos, pero Simeco es una empresa que no está todavía terminada la transferencia accionaria, pero que depende claramente de Clarín. Creo que la participación del Estado pudo haber sido muchísimo más enfática, porque no es tampoco lo que tiene el Estado, no es que tiene el 8%, tiene mucho más que eso, y debió tener personas que quizás fueron cooptadas, algún caso habrá habido también personas compradas, habrá habido temores. La cuestión es que la persona del Estado, la que representó el Estado, o el grupo de personas que lo representaba, en todos estos años ha sido una presencia completamente anodina y muy pobre. El Estado argentino ha estado en Papel Prensa desde su creación, digamos, y a veces los roles que han tenido el Estado en la empresa tienen que ver con las políticas que marcaban los gobiernos, ¿no? Durante la dictadura fue cómplice, durante el gobierno radical fue un proceso de transición, durante la década del 90 volvió a ser cómplice de las acciones de Clarín, fomentando aún más el monopolio, y ahora nosotros creemos que tiene que haber un Estado activo y presente, pero un Estado activo y presente quiere decir participando de la decisión, controlando lo que tenemos que controlar y apoyando el crecimiento de Papel Prensa como empresa privada. El rol del Estado en Papel Prensa tiene en este momento tres ejes. Uno, es el segundo accionista después de Clarín en Papel Prensa. Primero viene Clarín con sus diarios satélites, Simeco y otros diarios que tienen en el interior del país. Después viene el Estado, en porcentaje, en cantidad de acciones de la cual es propietario. Y en tercer lugar, La Nación, el diario La Nación. Entonces, ¿por qué interviene? Porque es un socio número 1. Segunda cuestión. Interviene porque el Estado lo que tiene que hacer es velar por los intereses del Estado, o sea, por la plata de todos. En ese caso, la Secretaría de Comercio Interior es quien tiene la obligación de meterse a ver qué es lo que se está haciendo con la plata de todos. Ese es el segundo eje. Y el tercer eje viene del funcionamiento del Estado en Papel Prensa, tiene que ver con el trabajo de la Comisión Nacional de Valores. ¿De qué manera? Porque la Comisión Nacional de Valores es el organismo que vigila cómo funcionan todas las empresas que cotizan en bolsa. Y Papel Prensa cotiza en bolsa. Me parece que es importante definir los 3 ejes donde hay que poner el análisis y profundizar. Es la apropiación de la propiedad, la apropiación de la mayoría, la apropiación del papel a través del precio que les da una competitividad a las empresas editoras en contra del resto de las editoriales, sobre todo las pequeñas y medianas, que eso determina apropiarse de la libertad de expresión. ¿Cómo se apropian de la
esta ventaja competitiva. Se apropian a través del precio al cual se autovenden, porque la empresa está relacionada, se autovenden a un precio que ninguna de las otras empresas puede acceder. En noviembre del año pasado, la empresa cometió una serie de irregularidades en la designación de sus autoridades y en el balance. El balance del año pasado de la empresa estaba firmado por una persona que no había sido debidamente designada como presidente. Eso motivó que la Comisión Nacional de Valores dijera: no, estas decisiones son irregulares. Como esta situación se mantuvo y la empresa no acataba las decisiones de la CNV a pesar de distintas intimaciones, la CNV pidió la intervención judicial. Esto fue en el mes de febrero de este año, y en el mes de marzo la justicia dispuso la intervención de Papel Prensa y nombró un cointerventor. Lo que estamos llevando a cabo es una investigación sobre retornos en Papel Prensa. A los proveedores en su factura se les exige por parte de la empresa, a través de un señor que es el que gerencia, que se llama Jorge Noceda, y por orden de Magneto, esta es la denuncia que presenta Pirilo, donde se le recarga entre un 10 y 15% a las facturas para después, a través de este gerente general que se llama Jorge Noceda, lo va a ver a cada uno de los proveedores, le pide el dinero en efectivo una vez que Papel Prensa paga, y esto se distribuye entre los socios Clarín Nación y en su momento Razón. No nos han permitido acceder al núcleo duro de la información. Siempre que hemos pedido información se nos ha dado a cuentagota, procesada, digamos. Se nos ha dado muy escasa la información, y esa fue la base de la demanda que el Estado hace contra la empresa, que tiene que ver nada más que con acceder a la información. Creemos que somos el Estado argentino que está participando en una empresa que tenemos que defender el bien común y el interés general, y para eso tenemos que saber los números de la empresa. Y ese es lo que no nos han permitido acceder. El Estado argentino tiene un lugar en Papel Prensa desde el principio. Fue el impulsor del proyecto y quien ejecutó todos los beneficios para que ese proyecto fuera rentable, aunque solo lo haya sido para unos pocos diarios. No se trata de una intervención externa, sino, por el contrario, de reasumir un rol que en la historia de Papel Prensa es inédito, defendiendo los intereses públicos que el Estado representa. Cuando yo todavía vivía en Nueva York, vinieron a comer a casa un matrimonio que David conocía, y me pareció una gente encantadora, que eran mexicanos, él y su mujer. Y después, cuando decidimos ir a México, yo me pongo más en contacto con ellos, sobre todo con la esposa, Teresa, y ella me ayuda a conseguir una casa para vivir en México. Y teníamos una relación muy cercana. Primero yo estaba a cuadras de la casa de ellos, o sea que me ayudaban realmente en todo. Y un día nos invitan a su hacienda, que era un lugar muy, muy maravilloso, donde vemos animales, y en un momento que estamos comiendo, Gabriel Alarcón le dice a David, David, debes vender Papel Prensa porque te va a costar la vida. Lo dice primero muy sorpresivo por lo que estábamos hablando, que se estaba hablando de los caballos y cosas por el estilo. Y segundo, porque yo no sabía de qué hablaba.
Quizás la pregunta de toda esta historia es saber si Lidia Papaleo fue libre en aquellos días de 1976, antes de su secuestro. Si pudo, por su propia voluntad, decidir qué hacer con los bienes de su marido y la herencia de su hija. Si pudo, en su país, decidir el destino de esas propiedades. Ella es el centro de este relato. Ahí empieza esta historia, que reúne a grupos económicos con el aparato represivo del Estado. Una historia que hoy empieza a revelarse a partir de dos hechos. La decisión de Lidia de volver a contar su verdad y la decisión del Estado de asumir su lugar. A mí me hizo una pregunta una persona, me dijo, ¿usted se sentía que era una mujer libre? Entonces yo dije, desde la muerte de mi marido yo supe que no era más libre. Es decir, había perdido mi libertad, o sea, mi libre albedrío, ¿no? En ese sentido, en el que yo ya no tenía más posibilidad de elegir para dónde iba, era para dónde me empujaban. Es decir, y desde dónde me empujaban. Entonces me movían por golpes, ¿no? Golpes que después se hicieron reales, pero que antes fueron mucho más reales. Es decir, porque lo peor que creo yo que te puede pasar es vivir en el miedo. Es decir, yo he tenido serios problemas físicos porque mimeticé todos esos miedos en mi cuerpo. Y realmente es terriblemente destructor y apabullante vivir en el miedo. Es el miedo al miedo. Es decir, yo no podía salir del miedo al miedo. Entonces no podía tener libertad. ¿Qué libertad podía tener una persona que tenía miedo? Miedo de que le sacaran a su hija, miedo de que mataran a su hermano. Es decir, yo no fui libre desde que murió David. Muy bien, muy interesante el informe, el documental, ¿no? El relato que acabamos de escuchar, donde evidentemente uno